Buenas, mi nombre es Hilary Carvajal, soy estudiante de Ingeniería de Alimentos y en el día de hoy vamos a estar hablando con respecto a la materia de física general en relación a la cinemática, al movimiento rectilíneo uniforme y al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para poder ponerlos en práctica, vamos a utilizar un simulador, que acá lo podemos visualizar. Acá tenemos nuestro simulador. Tenemos nuestros dígitos o variables, que serían nuestra posición inicial va a estar completamente en 0, la velocidad inicial va a estar en 2,4 y la aceleración va a estar en 0. En este caso, no nos vamos a basar correspondiente a este simulador porque la aceleración tal cual como lo vemos está negativa. Y en los ejercicios que vamos a estar trabajando correspondiente a gráficas y demás, esto nos puede influir de una manera bastante negativa. ¿Cómo así? Que si la aceleración como tal es negativa, la gráfica será decreciente, porque entre menos la aceleración, menor va a ser la velocidad, tal cual como la estamos viendo aquí. Y para los ejercicios que nosotros necesitamos para hacer validez correspondiente al movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad tiene que ser completamente constante, es decir, aquí tendría que ir en 2,4. De igual forma, para el otro ejercicio con el movimiento uniformemente acelerado. Entonces, aquí tenemos nuestros datos correspondientes a la tabla. Como ustedes pues, pueden visualizar, la aceleración aquí está en positivo y esos son nuestros datos a trabajar. Y también nos invitan a que la aceleración la cambiemos, en este caso sea 2,3. Vamos a hacer la simulación en este caso. Acá podemos cambiarlo. Y acá podemos visualizar en el simulador. De igual forma, para no demorarnos tanto, tenemos nuestra información acá. Esta misma información pues le daríamos a exportar y nos la mostraría en un Excel, que aquí podemos visualizar donde la velocidad es en 2,4 y la aceleración es completamente nula, es decir, en 0. Y aquí que la aceleración vendría siendo 2,3. Entonces seguimos. Acá podemos visualizarlo plasmado en las tablas, que nos serán fundamental para la graficación. Entonces, nos solicitan que nosotros hagamos unas gráficas. En este caso, vendría siendo la posición, acogido con este, en función del tiempo. Ya dentro de poco vamos a estar explicando cada una de ellas. Acá vemos que es directamente proporcional. La segunda es la velocidad en función del tiempo. Estos son correspondientes a la primera simulación en donde la aceleración es completamente cero, es decir, nula. Acá la vemos. Aquí también vemos que por medio del ejercicio de la graficación, pues nos dan unas ecuaciones. Acá vemos la aceleración en función del tiempo. Vemos que la aceleración, pues como es nula, pues va a estar representada así. Y vamos con la segunda, correspondiente a la simulación, en donde la aceleración ya vendría siendo constante, no vendría siendo nula. En donde está la posición en función del tiempo, que es directamente proporcional. La velocidad en función del tiempo también es igual. Y en este caso, la aceleración en función del tiempo. Son muy similares las dos simulaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir como tal de estas gráficas que hicimos? De la primera, en donde la aceleración era completamente nula, podemos analizar que la distancia y el tiempo son directamente proporcional, como bien mencionamos anteriormente, y que a medida que aumenta el tiempo, pues va a aumentar como tal la distancia. Y que el tiempo que aumenta, la velocidad y la aceleración, pues van a ser constantes. Ya de la segunda gráfica podemos concluir que la distancia, la velocidad y el tiempo son directamente proporcionales y que a medida que aumenta el tiempo, pues va a aumentar la distancia y por ende la velocidad y que aunque el tiempo aumente, la aceleración va a ser completamente constante. Entonces, nos vamos aquí a las siguientes preguntas. ¿Qué nos dice? ¿Cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de la gráfica del movimiento? Entonces, podemos observar que de la primera gráfica como tal, la aceleración va a ser completamente nula. Eso por un lado. Y que el desplazamiento de la moto es constante a una sola dirección.
que es correspondiente al movimiento rectilíneo uniforme. Ya del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a ver que la moto, o lo que vimos, el desplazamiento va a ser constante y su aceleración también lo es. Es diferente a nulo a constante. Vamos con la segunda pregunta. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Como habíamos acogido, cuando la aceleración es cero y es constante, el tiempo y la velocidad van a subir de manera proporcional. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? En este caso, pues nosotros hacemos la representación aquí de la primera simulación, en donde la aceleración había sido completamente nula, es decir, cero. Y acá vemos como tal la segunda simulación en donde la aceleración es constante. Entonces, vamos a ver que el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo acoge la distancia que se recorre en ese tiempo que va pasando. Ahora vamos a la siguiente, es el siguiente ejercicio. Dice, tome las ecuaciones de las líneas de tendencia obtenidas en el Excel que se habían mostrado anteriormente, haciendo una comparación con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento uniformemente acelerado. Use estas ecuaciones para calcular la velocidad, es nuestra incógnita, del motociclista en los tiempos de 25 segundos y de 35 segundos, en relación con el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como habíamos mencionado anteriormente, la velocidad pues va a ser completamente constante, no importa la variación del tiempo, es decir, que en este caso de las primeras simulación, la velocidad, pues, valga la redundancia, será constante, es decir, 2,4. Y para el movimiento uniformemente acelerado, voy a mostrarles aquí como tal, que pues dependiendo del tiempo, pues la velocidad cada vez va a ser diferente. Acá les muestro como tal la gráfica y lo podemos visualizar aquí como tal. Entonces, vamos a tomar esta ecuación que nos arroja la gráfica y vamos a reemplazar los dígitos. En este caso, la de 25 segundos, vamos a colocar, que es la ecuación aquí, que es 0,0691. X lo vamos a reemplazar y le vamos a poner 25, sumamos más 1,4278. Y eso nos va a dar como tal un total de 3,15 metros sobre segundos en este caso. Y si lo cambiamos por lo de los 35 segundos, este nos daría como tal una velocidad de 3,84 metros sobre segundos. Lo cogemos así para que sea mucho más rápido y no nos demoremos tanto. Sin más, muchísimas gracias por su atención.